este capítulo de Maestro de Gramática vamos a estudiar la silabificación, que es la separación de las palabras en sílabas. Para ello vamos a ver las reglas para las consonantes, para las vocales, qué son los diptongos y los hiatos, y por último haremos una práctica. La primera regla para separar las palabras en sílabas es que cuando hay una consonante entre dos vocales, la consonante siempre va con la segunda vocal. En el ejemplo año tenemos dos sílabas, a, ño, y la consonante ñ va con la segunda vocal, que es la o. En el siguiente ejemplo, mañana, tenemos ma, ña, na, tres sílabas, y vemos que la consonante ñ y la consonante n va con la segunda vocal. En el ejemplo notas tenemos no, tas, y también vemos que la consonante, en este caso la t, va con la segunda vocal, la a. Y en el último ejemplo, patata, tenemos pa, ta, ta, tres sílabas. Y tenemos la consonante t y la consonante t aquí siempre con la segunda vocal, que es la a. Sin embargo, hay algunas excepciones. Por ejemplo, las consonantes ch, doble r y la doble l cuentan como una consonante porque son un sonido o fonema. Ch, r, y. Por ejemplo, coche, tenemos la c y la h con la segunda vocal porque es un sonido ch, co, che, dos sílabas. O la palabra arroz es a, roz, y necesitamos las dos r's juntas. Y en el tercer ejemplo, callo, tenemos ca, yo, dos sílabas y las dos l's van junto a la o, es una sílaba, ca, yo. Por último, si vemos dos cs juntas, son dos consonantes, porque son dos sonidos o fonemas diferentes. Tenemos acción. La segunda regla es que cuando hay dos consonantes juntas, las dos consonantes se separan. En el ejemplo gustar tenemos gus-tar, dos sílabas, y vemos cómo las consonantes S y T están separadas y forman parte de diferentes sílabas. En árbol tenemos ar-bol y las consonantes R y B están separadas y son dos sílabas diferentes. Computadora tenemos 5 sílabas con pu, ta, do, ra, y vemos cómo las consonantes M y P forman parte de diferentes sílabas. Y por último, en canguro tenemos can, gu, ro, tres sílabas y las consonantes N y G están separadas. En esta regla también hay una excepción, y es que si una de las consonantes es L o R, entonces las consonantes no se separan. Por ejemplo, en público tenemos pu, bli, co. Vemos que la L y la B forman parte de la misma sílaba. En ladrón tenemos la, dron, tenemos una R con la D y forman parte de la misma sílaba. Y por último tenemos atracción, a, tracción, tenemos TR que forman parte de la misma sílaba y no se separan. La tercera regla es que cuando hay tres o más consonantes, la primera consonante se separa de las otras dos. Por ejemplo, en la palabra explicar tenemos las consonantes X, P, L, entonces separamos la primera consonante. Tenemos ex, pli, car. La X
en una sílaba y PL en otra sílaba. En el siguiente ejemplo, sombrero, tenemos MBR, entonces separamos la primera, tenemos sombrero. Y en el último ejemplo, inglés, tenemos las consonantes N, G, L y separamos la primera, la N, tenemos inglés. En esta tercera regla hay una excepción y es la combinación NS, que no se separa. Por ejemplo, en la palabra instrucción tenemos la combinación NS que no se separa. Entonces decimos instrucción. En este otro ejemplo, constante, tenemos NS también y no se separa. Entonces decimos constante. Y en el último ejemplo, inspector, también igual. Tenemos NS, entonces inspector. 3 sílabas. Aparte de las reglas para consonantes, también hay reglas para las vocales. Si vemos dos vocales juntas, necesitamos mirar la combinación y aplicar las reglas. En español hay dos tipos de vocales. Vocales débiles, que son la I y la U, y las vocales fuertes, A, E y O. Como hemos dicho, si vemos dos vocales juntas en una palabra, necesitamos mirar la combinación y determinar si tenemos un diptongo o hiato. En primer lugar, recordemos que hay vocales débiles, I, U, y vocales fuertes, A, E y O. En total, hay 4 combinaciones posibles: vocal débil más vocal fuerte, vocal débil más débil, vocal fuerte más fuerte y vocal débil con acento o tilde, acento escrito, más vocal fuerte. Si tenemos una combinación de vocal débil más vocal fuerte, no hay separación. En el ejemplo avión tenemos 2 sílabas, a-bión. La vocal débil I y la vocal fuerte O no se separan. Y esto se llama diptongo. En la siguiente combinación, vocal débil más vocal débil, no hay separación. En el ejemplo cuidado, tenemos una vocal débil U y otra vocal débil I, y en total tenemos 3 sílabas, cuidado. Las dos vocales débiles no se separan y forman un diptongo. En la tercera combinación tenemos vocal fuerte más vocal fuerte y sí hay separación. En el ejemplo leer tenemos 2 vocales fuertes, E, y las separamos en 2 sílabas, leer. Cuando tenemos separación de 2 vocales, tenemos un hiato. La última combinación, vocal débil con acento escrito más vocal fuerte, también tenemos separación. En el ejemplo día tenemos una vocal débil I con acento escrito y una vocal fuerte A. Tenemos 2 sílabas, di, a. Hay separación de las 2 vocales y tenemos hiato.